Como ustedes saben, este programa no solamente informa y propone, también tiene como invitados a personas que están vinculadas a actividades importantes a los diferentes sectores de nuestro país. En esta oportunidad tenemos como invitado al señor Carlos Barrientos. Carlos Barrientos es el gerente general de Petroperú y él ha accedido a esta invitación, en primer lugar, para responder a algunas preguntas, ¿no? Muchos ciudadanos tienen diferentes preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿por qué viene en alza el costo de la gasolina? Muy bienvenido, bienvenido Carlos a tu programa. Quisiera que por favor nos expliques por qué hay un incremento del valor del combustible en estos recientes meses. ¿Qué tal? Buenas tardes, y buenas tardes con todos los que nos están viendo a través de la red. Bueno, este es un tema bastante, vamos a decirle sencillo, pero obviamente con una afectación clara a todos los usuarios, ¿no? El precio del combustible en nuestro país se rige por un tema de oferta y mercado. Y como hemos visto en los últimos meses y de inicios de año, ha tenido un incremento bastante sustancial. Y hay dos factores importantes que han afectado directamente en ese sentido. El primero es el precio internacional del combustible y del crudo a nivel internacional. ¿Qué ha pasado? A inicios del año 2020, el precio comenzó a caer por efecto internacional. Hubo una sobreoferta en los países productores internacionales y hubo una caída en la demanda por el tema del COVID. Cayó sustancialmente a nivel internacional. Para tener una idea, esto más o menos nos sucedió o nos tenía un precio alrededor de $60 barril, precio internacional del crudo. Cayó hasta 25, 30 en su momento en la peor crisis de la pandemia y se recuperó hacia el tercer trimestre. Hoy en día estamos por encima de $70, estamos por encima del precio prepandemia, con lo cual obviamente ha habido una recuperación, el mundo se está poniendo a todo tipo de operación, ya saliendo de la pandemia algunos, sin embargo hay una tercera ola, hay algunos países que están volviendo a confinamiento, pero en general el mundo está nuevamente reactivándose. Entonces el precio internacional sube y por obvias razones es un efecto que en todos los países se tiene que dar de la misma manera. Eso quiere decir que el precio de la gasolina está subiendo por efectos internacionales, Así pero es. No solamente en el Perú, sino en otros países también. En todo el mundo, porque el precio internacional es un precio. ¿Y hay alguna forma en la que Petroperú puede intervenir en el mercado? Esto para conocimiento de la población. ¿No? A eso voy. Y el segundo factor importante es el tipo de cambio. Recordemos un tema súper importante. Petroperú, la refinería Talara, que está a puertas de ponerse en operación, ¿correcto? Está parada, porque es nueva. La famosa refinería Talara. La famosa refinería Talara. Entonces, Petroperú se ha vuelto un importador y comercializador por excelencia. Entonces, nosotros importamos el combustible, dólares, pagamos los impuestos que hay que pagar, hacemos todo el internamiento y lo sacamos al mercado en dólares y por lo tanto lo conviertes en soles. Si el tipo de cambio sube, el efecto es inmediato al usuario final. Entonces, estos dos factores son básicamente los que han hecho que haya un incremento evidente del usuario final. A tu pregunta, ¿qué puede hacer Petroperú? Casi nada, por no decir nada. Porque al final, Petroperú lo que hay que entender es que Petroperú es una empresa. Y como empresa tiene que dar resultados. Nosotros no podemos comprar para perder, tenemos que comprar para ganar. Qué bueno que hablas de empresa, porque en este caso existe la idea de que Petroperú es una empresa que le cuesta a todos. Ya, ahora, cuesta digamos, que opere, obviamente, administrativamente. Como cualquier empresa. Pero ¿cuál es la diferencia de esta empresa que está dentro del Estado con una empresa privada? Esto para que la población La única entienda. diferencia es el accionista. Petroperú es del Estado, o sea, el propietario es el Estado. De hecho, Petroperú rinde cuentas a la Junta de Accionistas, quienes son representados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. ¿Okay? Sin embargo, es de derecho privado. Y acá una de las cosas tan importantes, y estos son mitos que son importantes recalcar y reforzar a todo el mundo. Lo primero es que Petroperú es autosostenible. ¿Qué significa esto? Nosotros no dependemos del presupuesto nacional. Entonces, cuando a veces uno escucha, oye, estamos destinando parte del presupuesto nacional a Petroperú, eso es falso. Ni un sol del presupuesto nacional va a Petroperú. La inversión de Talara, por ejemplo. La semana pasada estuvimos con Ismael Benavides, que ha sido ministro de Economía. No es cualquier persona, es una persona que ha manejado la economía del país.
y señala que es un gasto innecesario, que el Perú no es un país petrolero. Y bueno, las personas que desconocemos, digamos, el detalle de la actividad petrolera, podemos tener la idea equivocada o correcta de que efectivamente seguimos con esta idea de que nosotros somos los que pagamos la actividad de Petroperú, pero tú nos dices que no. Pero yo creo que es importante que la población entienda o sepa si el costo de Talara es necesario o es innecesario, teniendo en cuenta que el Perú no tiene entre sus actividades principales la extracción del petróleo. A ver, mira, ahí hay algunos mitos adicionales, ¿no? Y lo más probable es que falte alguna información adicional a la que tú me has mencionado. Lo primero es que la refinería Talara es un proyecto que está costando 5.000 millones de dólares, ¿no? ¿A quién le cuesta esos 5.000 millones? A Petroperú. A Petroperú. A Petroperú. Ya, pero si Petroperú es del Estado, entonces si el Estado se maneja en base a los aportes de los contribuyentes en parte y parte del dinero del Tesoro Público. No, es que no, es al revés. Nosotros como empresa, como he mencionado hace un rato, somos autosostenibles. Nosotros pagamos nuestros costos, nuestros gastos y las inversiones de los ingresos. ¿Y quién nos da nuestros ingresos? Nuestros clientes. Tú que vas a la estación de servicio, la minera que nos compra, todos ellos son nuestros ingresos. Qué bueno. ¿Cómo hemos financiado Talara? Los 5.000 millones de Talara viene con la autogeneración de Petroperú. Hubo un aporte de capital hace muchos años, al inicio del proyecto, y tenemos más de 4.000 millones de dólares en bonos internacionales y préstamos internacionales. Y ahí es importante mencionar una cosa. El último roadshow que hemos hecho para justamente... Roadshow es acuérdate que nos está escuchando gente que no conoce y que no entiende. Hablemos en español para que la gente nos entienda. Para obtener los últimos 1.000 millones de dólares, para completar el financiamiento de Talara, hemos tenido que hacer un acercamiento a bonistas o a inversionistas internacionales y explicarles, esto es Petroperú, esto es Talara, necesito que inviertas en el proyecto y en Petroperú. Y hemos tenido demanda por 2.5 veces. Quiere decir que tuvimos oferta por 2.500 millones de dólares en febrero de este año. Estoy hablando de febrero de este año, estoy hablando de años pasados. Entonces, obviamente, inversionistas internacionales miran, preguntan y ponen su dinero donde obviamente ven cierta seguridad, ¿no? Entonces, ese es un mensaje claro de la confianza que hay en Petroperú y en el proyecto de Talara. Si bien, ¿es un proyecto rentable? Sí. ¿Se va a pagar? Sí. ¿Cómo se paga? Con la rentabilidad de la refinería. Y ahí justo paso a responder. Pero todavía no se paga, porque la refinería todavía no tiene obviamente rentabilidad. Todavía, porque todavía ni siquiera empieza a operar. Pero ¿cuántos años ya tenemos invirtiendo, o Petroperú viene invirtiendo? Ver, la refinería, esto acuérdate, nace una ley 3130 del año 2013, ¿correcto? No, yo lo sé, sino que te hago estas preguntas porque necesito que la población entienda qué es lo que pasa. Pues esto sale de una ley del Congreso, ¿no? Que dice, hágase la refinería, ¿no? Es de interés nacional hacerse. 2013. Entonces, en el camino ha habido varias disrupciones, es verdad, porque han habido las unidades de proceso, las unidades auxiliares, ha habido una descoordinación en la construcción de ambos grupos o ambos paquetes, ¿correcto?, que han llevado a demoras e incrementos en algunos costos también. Ya, pero esos incrementos entonces se manejan, me dices tú, por un manejo desordenado o una descoordinación. Correcto. Han habido... O sea, si hay, digamos, por ahí una responsabilidad de algunos funcionarios... Han habido disrupciones. Yo no te podría decir si hay responsabilidad de los funcionarios, para eso está la Contraloría General de la República y ha revisado los temas y seguirá revisando y sacará, obviamente, sus conclusiones, ¿no? Pero acá a lo que hemos llegado es llevar un proyecto que estaba entrampado, lo estamos llevando a buen término. Y el 30 de noviembre, que es la fecha estimada de operación, ponemos en operación la tan esperada refinería Talara, que es rentable y que se va a pagar por sí misma. Vale decir... O sea, te vamos a ver inaugurando con el señor Castillo la planta de Talara. Bueno, eso es algo que yo no podría decir, no soy futurista, pero el 30 de noviembre es la fecha que se estima tener. Bueno, sería ideal, entendiendo que ya... ¿Cuánto tiempo tienes gerenciando Petroperú? Acabo de cumplir 2 años. 2 años. ¿Y en Petroperú antes? ¿O? No. Yo vengo del mundo privado y ¿Qué tal tu experiencia en lo público? Bueno, es que en realidad, nuevamente, trato de un poco distanciarlo, porque esto es una empresa de derecho privado, además. Claro. Ni siquiera es una empresa 100% pública. Pero te voy a decir algo que yo en algún momento cuestioné. Yo me acuerdo de un funcionario, que no voy a mencionar su nombre, que me decía, yo vengo del mundo privado y por ende yo no salgo a decir qué estamos haciendo porque esta es una entidad especializada. A ver, ¿quién te designa? Le pregunté yo.
el presidente de la República. ¿Quién más? El ministro de Economía. Entonces, ¿cómo me puedes decir, no estoy diciendo que tú lo has hecho, pero cómo me puedes decir que no tienes que anunciar lo que estás haciendo? Bueno, pero hay una gran... Al contrario, ¿no? Porque entonces finalmente quien te designa es el presidente, en tu caso te designa la Junta General, pero los accionistas de Petroperú están conformados por miembros del Estado. Totalmente. Claro, entonces una cosa es que el régimen que legal que maneja Petroperú sea un régimen privado, pero finalmente está manejado por el mundo público también, ¿no? 100% de acuerdo, pero hay una gran diferencia en mi caso específico. A mí no me elige ni el presidente de la República, ni los ministros, ni la Junta General de Accionistas. ¿Quién te elige? A mí me elige el directorio de la compañía. Entonces, y además... ¿Y quién elige el directorio de la compañía? La Junta de Accionistas. Ah, ok. Bueno, ¿no? Digamos que eres un resultado De hecho, de esta mi cadena. posición no es política, yo no soy funcionario público en estricto rigor. Ah, ok. Para todos los efectos, yo no soy funcionario público. ¿Quién te paga? Petroperú, por supuesto, pero no soy funcionario público, porque es régimen privado. Bueno, ok. Entonces, pero volviendo a tu pregunta con respecto al mito, ¿por qué tenemos una refinería si no producimos el suficiente crudo o petróleo en el país? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El refino es un negocio en sí mismo. Y claro ejemplo, en Perú se están produciendo más o menos 40.000 barriles día de crudo. Antes de la pandemia, 60.000. En España se producen 500 barriles. 500, no llegan ni a 1.000, acá estamos en 40.000. En España hay más de 10 refinerías, más de 10 refinerías. O sea, ¿hay algo que en España no vieron distinto a nosotros? No, lo que pasa es que el refino en sí mismo es un negocio. Lo que hay que conseguir, si es que no tuviésemos el crudo, que parte de eso no lo vamos a tener, hay que ver de dónde lo conseguimos al precio adecuado. Sea de Ecuador, que a veces compramos en Ecuador, sea del otro lado del mundo. Ya. A ver, ese proceso de refino, ¿qué significa, por favor? Explícanos. El proceso de refino básicamente es traer el crudo, o sea, el petróleo que se extrae del subsuelo o de mar adentro, traerlo, se mete en un proceso industrial, ¿no? Y se sacan los productos finales, gasolina, gas, en fin, los productos ya terminados para el consumo final. Ok, pero si producimos 40.000 barriles, ¿quiere decir que vamos a importar el producto para refinarlo o Sí. lo que sale se refina? A ver, lo que pasa es que no vamos a tener el suficiente crudo, probablemente, para poner como insumo en la refinería. ¿Qué otros países en el continente tienen una planta como Talara, donde sí se hace este proceso? Colombia tiene refinería, por ejemplo. Claro, pero ¿no? Colombia sí es un país productor, ¿o no? No a los niveles de Venezuela, pero sí a más nivel que por supuesto, Perú. Colombia produce más. Claro, tal vez por ahí la crítica al proyecto, claro, ¿no? pero igual, o sea, lo que voy es que no es una condición necesaria, obligatoria, tener todo el crudo para procesarlo. Tú puedes traer el crudo de cualquier lado del mundo a buen precio y tú procesas y sigue siendo rentable como negocio de refino. Ok. Entonces, la refinación es un negocio en sí mismo. Y eso es lo que hay que entender. ¿Cuál es el porcentaje de rentabilidad que genera ese negocio? Nosotros vamos a duplicar el margen de lo que es comercialización. Con el refino vamos a duplicar ese margen. ¿En cuánto tiempo está ahí la expectativa de recuperar la inversión que se ha hecho en estos años? A ver, Que le ha costado al país, que le ha costado a Petroperú. pero que pertenece al Perú, pues. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que ahí también es importante mencionar, porque mucha gente a veces habla, oye, mis impuestos están en Petroperú. No, más bien es al revés. El año pasado Petroperú, por ejemplo, ha contribuido al fisco con más de $1.000 millones a través de impuestos. Entonces, más bien hay que cuidar Petroperú para que siga siendo rentable y pueda seguir aportando, dando trabajo y dando todo. Aportó, no, a ver, Petroperú es un agente que ha trasladado el impuesto, porque quien lo paga son los usuarios. No, y también aporta, a través de la misma refinería tal, hay un impuesto de la construcción. Claro, porque si yo te estuviera escuchando, la importación diría, también. pero si estoy pagando la gasolina, ¿por qué dices que tú estás, podría ser un agente en todo caso que traslade el IGB? Es parte de, bueno. además, por supuesto que sí. Esa precisión es importante. Pero bueno, el tema de la refinería nuevamente. La refinería sale a operar el 30 de noviembre, ¿correcto? Y esta refinería, que es una de las más complejas del mundo, porque tiene un proceso para poder procesar el crudo, se llama flexicoking. Básicamente el concepto es todo el crudo va a poder procesarse casi al 100%, con lo cual hay casi nada de residual y vamos a tener mayor producto, mayor rentabilidad. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Nosotros estamos estimando aproximadamente en unos 20, 30 años, dependiendo de cómo llevemos la refinería a punto. A ver, si tú me dices que esta inversión de Talara ha demorado ¿cuántos años? ¿5? ¿6? No, 7, 8. 8 años. Y voy a recuperar en 20. En 20 años los equipos
o las instalaciones, me imagino que no van a tener pues el valor que tienen ahora. Si yo voy a recuperar recién en 20 años, ¿crees que ha valido la pena la inversión en refinería Talara? La antigua refinería de Talara cumplió, o estaba por cumplir 100 años. 100 años. Sí, o sea, a ver, la refinería como... O sea, esta inversión que se ha hecho es para ¿cuántos años aproximadamente? No, ¿Cuál es la estimación que hay? Esta refinería puede durar 100 años sin ningún problema. 100 años. La gran pregunta es, ¿vamos a estar en el negocio de hidrocarburos en 100 años? La respuesta más probable es que no. Y ahí viene el gran cambio también de Petroperú, porque estamos... Gas y energías renovables. Claro. ¿No? Solar y probablemente también eólica. ¿Ya está trabajando el gas? ¿O no? Estamos trabajando el gas. Tenemos un encargo del Ejecutivo desde hace 8 meses en el sur para la masificación del gas natural. Estamos administrando la concesión en el sur, en Moquegua, Tacna y Arequipa. Ah, mira. Estamos Ok. viendo otras concesiones, ojalá se puedan dar. Y como han escuchado el Ejecutivo, quieren mayor participación de Petroperú en toda la cadena, ¿no? Incluyendo Ya. gas, incluyendo los lotes. Ok. Nos has explicado, Carlos, entonces que el incremento del precio del combustible, la gasolina que estamos usando todos, se debe al incremento en el mercado internacional. Así es. Ya, número uno. Segundo, nos has explicado que la inversión de miles de millones que se vienen haciendo de la planta de Talara, en realidad van a generar una recuperación de las inversiones en 20 años aproximadamente. Entre 20 y 30, dependiendo de cómo Y vayan que los precios y Petroperú, todo. para, digamos, ante la posición de que se viene la reducción del mercado de hidrocarburos y se va a ampliar al tema de gas y al tema de los Energía renovable, ya está, digamos, trabajando la concesión del sur del país. Pero no solamente eso, sino que Petroperú cambió su visión de la compañía el año 2019 y ahora nos definimos como una empresa de energía. Y estamos mirando temas de energía eólica. ¿Petroperú y cotiza energía en solar. bolsa o no cotiza en bolsa? No, o sea, a ver, nosotros, si bien reportamos al mercado de valores, no es que las acciones estén a la venta, ¿no? Claro. Somos 100% del Estado. Ok. Bueno, es que con esas maravillas que me hablas ya de repente podría generar ese interés en algún momento. Bueno, a ver. Por eso te digo. A ver, y hablemos un poco cuál es la estrategia. Hacia el año 2019, la idea era salir a bolsa. Nosotros tenemos por ley hasta Ok. incorporar capital privado hasta el 49%. O sea, Ya. tenemos esa apertura. Pero claro, cuando nosotros miramos el mercado internacional, ¿qué nos dicen los agentes o los inversionistas? Pon en operación Talara, consigue Ya. la rentabilidad y miremos más adelante. Ya. Y ese mirar más adelante no es tan adelante. El señor Castillo, el presidente Castillo, ha hablado de una participación más activa en las últimas semanas, Es lo ha dicho, correcto. de Petroperú. Así es. Ya, ¿eso implica afectar las inversiones de otros tipos de negocios de empresas internacionales en Perú o no? No, a ver, lo que pasa es que hay que entender una cosa. La 30130, que está relacionada a la refinería Talara, lo que nos dice nos pone una limitación y nos dice, señor, usted dedíquese a Talara y cuando requiera hacer otras inversiones importantes, búsquese una alternativa distinta. Es lo que hemos hecho para el lote 192. El lote 192, que es el lote más importante para exploración y producción en la selva peruana, que la tiene Petroperú, hemos asignado a un socio operador a través de un concurso, ¿no? Que lo hemos hecho con una banca de inversión, y este socio operador va a invertir y nos va a dar una participación a Petroperú. Ok. Y eso debería estar entrando, esperemos, en los siguientes 60 días. Ok. ¿El nuevo ministro de Energía y Minas, ya han tenido alguna reunión con él o todavía? Todavía no hemos. Todavía, Todavía. ok. No han habido cambios en la Junta todavía tampoco. Todavía en la Junta sí, los ministros son los cambios. Bueno, claro. En el directorio no. El directorio no, perdón. En el directorio no. Ok. Bueno, ¿crees que va a seguir incrementándose el precio de la gasolina o no? Todo hace indicar que el tema viene al alza, todavía. Nuevamente, precio internacional y tipo de cambio. El tipo del cambio. Pero algunos van a decir que es culpa del Banco Central de Reserva. Cuando Seguro. sabemos que no necesariamente es así. Como que el precio del combustible es culpa de Petroperú también. Sí, por eso es que te queríamos invitar, Carlos, y te agradezco nuevamente que hayas venido porque quiero que la gente entienda cuál es el rol de Petroperú. Es importante. Y una de las cosas que queremos siempre acá es darle información para que la población sepa qué cuestionar y tenga todos los insumos y la información necesaria para entender, ¿no? Por supuesto, yo no soy un experto en hidrocarburos, tengo cierta idea y visión de lo que es Petroperú, pero creo que esta información nos ha aclarado muchas cosas. Y hay un ¿no? tema relevante, César. En la estructura de costos del precio del diésel, que es el más relevante para el sector transporte,
y de la gasolina de 90 para el parque automotriz en general, del diésel más o menos el 25% son impuestos. Y de la gasolina de 90 casi el 30%. O sea, hay que decirle al MEF que baje el combustible. Pero que esa será una decisión del MEF porque además tiene que evaluar justamente sus ingresos con sus egresos. Pero lo que voy es 25 y 30% son tasas o impuestos. Claro. Eso es muy fuerte. Bueno, en esta coyuntura podría ser muy útil de repente que haya una reducción temporal, ¿no? Si finalmente no hay una ejecución presupuestal exitosa de parte del gobierno central, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, en los últimos años, podría ser... Eso será algo que tendrá que evaluar pues, el BCR con el MEF y verá cuál será su estrategia de cara hacia el mercado, ¿no? Pero lo que hay que entender es que Petroperú es una empresa que tiene que dar resultados y que se debe a bonistas internacionales, que están mirando justamente el desempeño de Petroperú, en qué invierte y qué cosas está haciendo. ¿No? Entonces, lo que menos quisiéramos, pues, obviamente, es que tengamos unos bonistas que se pongan nerviosos y vengan y nos digan, bueno, señor, entonces, deme mi inversión, ¿no? Van a tener que ver, entonces, van a incidir también en el precio del gas. ¿Esa participación que están teniendo también va a generar una participación en la reducción o tampoco? Depende qué tanta participación tengamos. Recordemos una cosa, del GLP, ¿correcto?, del gas licuado de petróleo, tenemos una participación del 12 a 15%. Nosotros no somos importantes en el GLP, ¿correcto? Es otra empresa y de hecho a veces a esa empresa le compramos para revender. Entonces nosotros no somos un agente importante en el GLP. Y lo del sur es una concesión de distribución del gas natural en el sur. Claro. Estamos administrando una concesión. ¿Queremos tener una participación más activa? Sin duda, es parte de la integración que quiere la compañía, al igual como hemos hecho con el tema de exploración y producción con el lote 192 y próximamente con el lote 64. Efectivamente, el Ejecutivo quiere más participación de Petroperú de forma activa y está viendo los otros lotes. Estamos llanos a mirarlo, a evaluarlo, pero bajo un esquema que sea lo más rentable y obviamente interesante para Petroperú y que no afecte las actuales operaciones. Perfecto. Una pregunta adicional. Aparte de Talara, ¿qué otros proyectos a nivel nacional de importancia tan relevante o medianamente relevante viene desarrollando Petroperú? Mira, como Talara, obviamente no hay. No en esa dimensión, claro. Petroperú viene invirtiendo constantemente en sus terminales, en sus plantas de venta, en el oleoducto norperuano, que también es importante mencionarlo, el oleoducto norperuano. Ya no han habido más incidentes, ¿no? Afortunadamente no han habido más incidentes de tipo atentado o cortes. Sí tenemos protestas sociales, sí, y ahí es importante mencionar, esas brechas sociales se tienen que cerrar y ahí es donde el Estado tiene que ayudarnos a darle sostenibilidad social al oleoducto norperuano. Porque finalmente el oleoducto norperuano es que le va a dar viabilidad al sector de hidrocarburos de selva. Ahí están los lotes más o menos importantes para Cuando el dices el Estado, vuelvo a preguntarte, ¿pero ustedes no intervienen ahí? No, nosotros somos una empresa del Estado, pero no es nuestra función cerrar brechas sociales. Esa es su función. Pero en los conflictos sociales no participan. Participamos. En la solución de planteamientos, porque tienen que dar información. Sin duda. No, claro. Tú bien lo has dicho. Articulamos, participamos. Con la Secretaría de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. De la PCM, participamos con el MINEM. Eso es importante mencionarlo porque antes de la pandemia, es más, durante la pandemia me parece que han habido también algunos conflictos. Actualmente estamos en un conflicto. Claro, es importante que la gente conozca también que no solamente Petroperú tiene un aporte, sino que articula o coordina con la Secretaría de Gestión Pública de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde está el señor Bellido, justamente. Así es. ¿Y a quién han nombrado el secretario de Conflictos Sociales? No recuerdo ahorita el nombre, pero sí. Okay. Bueno, creo que han paralizado los nombramientos después de tanto cuestionamiento. Parece que todavía no hay una claridad al respecto, ¿no? Pero, como tú bien dices, articulamos. Entre las distintas entidades. Pero la responsabilidad de cerrar esas brechas sociales de educación, salud, etcétera, es del Estado. Nosotros estamos llanos a ayudar. De hecho, hemos manifestado interés de hacer obras por impuestos para justamente cerrar esas brechas lo antes posible. Obras por impuestos, qué interesante. Así es. Claro, aunque el sistema de obras por impuestos se aprobó en el 2008, ¿no?, mediante un decreto legislativo, ha sido una figura que ha venido siendo utilizada para que las grandes empresas, para dar una mejor imagen social,
puedan justamente canjear su inversión a cambio de la reducción de los impuestos Así es. a la renta, del impuesto a la renta, pero ¿cierto? también le das agilidad. Y en el caso de a la Petroperú, ejecución. ¿qué tipo de inversión harían, por Queremos ejemplo? hacer temas de saneamiento, agua y desagüe a las comunidades que están justamente aledañas al oleoducto norperuano. ¿Y cuándo lanzan la convocatoria o todavía...? Estamos en toda esta parte qué interesante. de tramitología con las entidades del Estado para que nos den luz verde y podamos salir. Ok. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya será hasta otra oportunidad. Esperamos haber aclarado algunas dudas. A pesar de lo técnico de la conversación, creo que he tratado de ser lo más claro y que tú también lo seas. Muchas gracias, Muchas gracias, Carlos. César. Y regresamos después de una pausa. Gracias.